Hola, mi nombre es Ana Rubí Guerra Saldaña. Pertenezco a la Universidad Autónoma de Baja California en la Facultad de Medicina para la licenciatura de Nutrición y el día de hoy voy a presentar lo que es el aparato gastrointestinal. Vamos a empezar primero por explicar qué es. El aparato gastrointestinal o digestivo es un conjunto de órganos que tienen como misión fundamental lo que viene siendo la digestión y la absorción de nutrientes. Para lograrlo, es necesario que sucedan una serie de procesos o acciones a lo largo de las diferentes partes que lo constituyen. Debemos distinguir entre el tubo digestivo y las glándulas anejas. Empezamos con lo que es la anatomía y la fisiología. Aquí podemos ver una imagen donde se separa lo que es el tubo digestivo y las glándulas anejas. El tubo digestivo o tracto digestivo también se le podría decir, incluye lo que es la cavidad oral, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso. Mide aproximadamente lo que son unos 5 o 6 metros de longitud y las estructuras accesorias que tiene pues son los dientes, la lengua, las glándulas salivares, el páncreas, el hígado, el sistema biliar y el peritoneo. El estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el páncreas, el hígado y el sistema biliar están situados por debajo del diafragma en la cavidad abdominal. Y ahora vamos a hablar sobre la primera parte del tubo digestivo, que es lo que es la cavidad oral, o en pocas palabras, la boca. La cavidad se abre en la parte central e inferior de la cara. Y es por donde se ingieren los alimentos. En la boca vamos a encontrar lo que vienen siendo la lengua y los dientes. Es aquí donde se vierte su contenido las glándulas salivales. Empezamos a salivar, se hace la masticación y la salivación de los alimentos. Con la amilasa salival se van a empezar a descomponer esos alimentos y se va a formar lo que es el bolo. Y el bolo se va a degluir, y que es el proceso donde este va a pasar de la boca a la faringe. La faringe se comunica con la boca por la parte anterior y por la parte posterior se va a comunicar con la laringe. La laringe es la que está acá abajo, de la que está separada por la epiglotis y con el esófago al que derrama el bolo alimenticio. La deglución implica una gran coordinación neuromuscular a nivel de la faringe. Los defectos en estos mecanismos pues, pueden producir que el alimento se nos vaya a las vías respiratorias o se vaya por la nariz, como cuando tomamos mal agua y el líquido, en vez de pasar hacia abajo, pues se va a la nariz y empezamos a chorrear. El esófago es el conducto muscular de 18 a 26 centímetros de longitud, que recoge el bolo alimenticio una vez terminada la fase bucofaringea de la deglución. Lo que hace el esófago es que es como una pared, es prácticamente un tubo. Luego el bolo alimenticio va a caer por ese tubo y en la pared va a empezar a hacer movimientos constantes y muy coordinados para que el alimento pueda viajar y pasar por ese transporte, ¿no? Es una pared que está acostumbrada a trabajar con alimento, incluso si no está como muy procesado, se podría decir que tolera mucho lo que viene siendo el dolor y por lo tanto el esófago solo va a participar en la progresión ordenada del alimento. Luego pasamos a lo que es el estómago. El estómago se va a delimitar a las siguientes partes: fundus, fornix, o fornix también se le puede decir, el cardias, el cuerpo, curvatura mayor y menor, el píloro. Este se va a dividir entre antropilórico y canal, el pilórico y el esfínter pilórico también. El estómago es una dilatación en forma de J. Aquí lo podemos observar en la imagen. Aquí está el esófago arriba y luego aquí abajo está el estómago. Este se va a comunicar con el esófago a través de los cardias y con el duodono a través del piloro. Ambos, cardias y piloro, funcionan como una válvula que va a regular el paso del alimento. El estómago va a funcionar principalmente como un reservorio para almacenar grandes cantidades de comida recién ingerida, permitiendo así ingestiones intermitentes. El paso del contenido gástrico al duodeno
tiene una capacidad volumétrica muy inferior. Se produce de forma controlada por el efecto del píloro. En el estómago se encuentran diferentes tipos de células que participan en la secreción del jugo gástrico. El jugo gástrico va a contener lo que viene siendo el ácido clorhídrico y la pepsina. Estos van a ser responsables de la digestión gástrica del bolo alimenticio. Además, el estómago va a facilitar la trituración de los alimentos y luego estos alimentos se van a mezclar con el jugo gástrico debido a los movimientos de contracción de sus paredes. Al igual que como lo era el esófago, también va a hacer movimientos de las paredes y eso va a facilitar que todo el alimento se llene con el jugo gástrico y se puedan romper los enlaces de la comida. Además, posteriormente se va a producir un vaciamiento hacia el duodeno y una vez mezclado con los jugos gástricos, el bolo se va a pasar a llamar quimo. Ya no va a ser bolo, va a ser quimo. Luego pasamos al intestino delgado. El intestino delgado es un conducto de 6 a 8 metros de largo, formado por 3 tramos. El duodeno, que separado del estómago por el píloro, recibe la bilis procedente del hígado y el jugo pancreático del páncreas. Luego va a estar el yeyuno y en la parte final va a estar el ilión. El ilión se comunica con el intestino grueso o colon mediante la válvula ileocecal, así se llama la válvula. El intestino delgado va a continuar la digestión de los alimentos hasta su conversión en componentes elementales aptos para la absorción. Por ejemplo, en el caso de una proteína, va a romper los enlaces peptídicos para formar aminoácidos y así. Y aquí juega un papel fundamental lo que es la bilis. El jugo pancreático que contiene lo que es la amilasa, la lipasa y la tripsina. Y el propio jugo intestinal secretado por las células intestinales. Una vez mezclado con todas estas secreciones, el quimo se va a pasar a llamar quilo. Entonces, teníamos lo que era el bolo, ahora se va a llamar quimo y ahora se va a pasar a llamar kilo. Las paredes del intestino delgado tienen también una capacidad contráctil, permitiendo la mezcla de su contenido y su propulsión adelante. Una vez que los alimentos se han escindido en sus componentes elementales, van a ser absorbidos. El intestino delgado se absorben los nutrientes y también sal y agua. La absorción de las grasas, hidratos de carbono y proteínas ingeridas se excretan en las heces de los adultos que siguen una dieta normal. La digestión de las grasas, en este caso los lípidos de la dieta, se va a producir por efecto de las lipasas, originándose entonces los triglicéridos y los fosfolípidos, que se absorben en el yeyuno. Para que se produzca este proceso va a ser necesaria la contribución de las sales biliares contenidas en la bilis. Los hidratos de carbono, mediante lo que son, por ejemplo, almidones, azúcares, etc., son digeridos mediante la salinasa salival y pancreática. Los disacáridos van a pasar a ser monosacáridos y van a ser absorbidos por el yeyuno y entre guión para el ilión. Finalmente, la digestión de las proteínas mediante pepsinas y proteasas, que viene siendo la pepsina, da lugar a los péptidos y aminoácidos, absorbidos también en el yeyuno y ilión, como ya había mencionado anteriormente. Luego vamos a pasar a lo que es el intestino grueso. El intestino grueso es la estructura tubular que mide aproximadamente 1,5 metros en el adulto. Se encuentra unido al intestino delgado por la válvula ileocecal, como ya habíamos mencionado anteriormente, y concluye en lo que viene siendo el ano. El colon va a presentar una forma peculiar debido a la existencia de unas bandas longitudinales y contracciones circulares que dan lugar a bultos llamados austras. Es decir, que por eso tiene esa forma como de bolsita y se va como que arrugando. En el colon distinguimos varias porciones. La primera porción es el ciego, más ancho que el resto. Aquí se puede observar en esta parte. Encontramos ya después lo que es el apéndice, el colon ascendente, que se extiende desde el ciego hasta el ángulo o flexura hepática. A este nivel, el colon gira y cambia de dirección, llamándose el colon transverso.
A nivel del vaso encontramos el ángulo esplénico, donde el colon vuelve a cambiar de dirección y pasar a llamarse colon descendente. A nivel de la pelvis pasa a llamarse colon sigmoide o sigma, en forma de S, con una mayor movilidad y tortuosidad, y corresponde a la porción más estrecha del colon. Finalmente ya vamos a llegar al recto, que termina en el conducto anal, donde tiene lugar la expulsión de las heces en el exterior. Ya aquí es donde se podría decir que termina este proceso de digestión. Cada día llegan al colon entre 1200 y 1500 mililitros de flujo ileal, y entre 200 y 400 mililitros van a ser excretados al exterior en forma de materia fecal. La función del colon pues, es almacenar excrementos durante periodos prolongados de tiempo y mezclar los contenidos para facilitar la absorción de lo que son el agua, la sal, ácidos grasos de cadena corta. Estos últimos se producen durante la fermentación de los restos de nutrientes no absorbidos en el intestino delgado, mediante las bacterias de la flora bacteriana colónica, y son indispensables para la integridad y buena salud de las células del colon. Los movimientos contráctiles del colon, a su vez, o motilidad del colon, presentan patrones diferentes para cada una de las funciones fisiológicas, es decir, regulan la capacidad de absorción de líquidos. Por ejemplo, el colon tiene la capacidad de aumentar la absorción de líquidos hasta 5 veces cuando es necesario, pero la disminuye si hay un aumento de la motilidad colónica y si se da un acortamiento del tiempo de tránsito colónico. La flora bacteriana intestinal, que se encuentra de forma normal en el colon, está formada por billones de bacterias de cientos de especies diferentes. Los más comunes son los bacteroides, los porfiromonas, las bifidobacterias, lactobacilos, escherichia coli y otros coliformes, como los pueden ser los enterococos y clostridios. Las bacterias intestinales juegan un papel muy importante en la fisiología del colon, interviniendo en la digestión de los nutrientes y en el normal desarrollo del sistema inmune gastrointestinal. Entonces ya después vamos a pasar a lo que son las glándulas anejas. En las glándulas anejas tenemos lo que son las glándulas salivales, el hígado y el páncreas. Vamos a empezar primero por las glándulas salivales. Va a haber tres pares. 2 parótidas, una de cada lado de la cabeza, en lo que es en esta parte. Aquí podemos ver una imagen donde podemos ver mejor cómo se encuentran. Y luego van a ser por delante del conducto auditivo externo, que son los oídos. 2 submaxilares situadas en la parte interna del maxilar inferior. Aquí también la tenemos, está como por aquí. Y 2 sublinguales debajo de la lengua. Esto ya se encuentra en la parte de abajo de la lengua. Todas ellas tienen pues la función de ensalivar los alimentos triturados en la boca para facilitar pues la formación del bolo y que se pueda iniciar la digestión de los hidratos de carbono por efecto de la enzima que ya habíamos mencionado anteriormente, que es la amilasa salival. Luego pues pasamos a lo que es el hígado, que es una glándula voluminosa de color rojo oscuro que produce la bilis. Aquí podemos también ver la vesícula biliar, que es y durante las comidas la vejiga biliar pues se contrae, provocando el paso de bilis en el duodeno y a través del conducto colédoco, así se llama. La función de la bilis en el intestino delgado pues es facilitar la digestión de las grasas. Por otra parte, el hígado juega un papel clave en las vías metabólicas. Recibe de la sangre proveniente del intestino de los nutrientes absorbidos. Los va a transformar y luego los sintetiza en componentes fundamentales de todos los tejidos del organismo. El hígado pues contiene también numerosas vías químicas para detoxificar compuestos absorbidos por el intestino delgado. Y ya más abajo pues tenemos lo que viene siendo el páncreas, que también es una glándula de forma triangular situada inmediatamente por debajo del estómago y en contacto con el duodeno, y que tiene una función doble. La primera función va a ser, como páncreas exócrino, va a fabricar el jugo pancreático, que contiene enzimas digestivas, como ya habíamos mencionado,
amilasa, la lipasa, la tripsina, y el jugo pancreático va a llegar al duodeno por el conducto Wirsung, para participar en la digestión de los alimentos. Y ya luego va a actuar como páncreas endocrino, perdón. Va a fabricar varias hormonas que se van a excretar luego ya en la sangre para llevar a cabo funciones impredecibles para el organismo. La más conocida pues es la insulina, que regula el metabolismo de los azúcares. A continuación vamos a pasar al tema irrigación del sistema digestivo. En este tema pues vamos a empezar, vamos a mencionar la irrigación, empezando por el paladar. El paladar pues está irrigado por ramas de la arteria facial y maxilar, que a su vez son ramas colaterales de la arteria carótida externa. Las venas del paladar son afluentes del plexo venoso pterigoideo. La vascularización arterial de la lengua, ya pasamos a la lengua, va a proceder de la arteria lingual, que es la rama de la arteria carótida externa. La vascularización venosa ocurre a través de las venas linguales dorsales y profundas, que se van a drenar en la vena yugular interna. En cuanto a la vascularización linfática, la linfa de la raíz drena en los nódulos cervicales profundos superiores. El cuerpo se va a drenar en los nódulos cervicales profundos inferiores y en los nódulos submandibulares. El vértice se va a drenar en los nódulos submentonianos. En los dientes, las arterias alveolares, ramas de la arteria maximilar, van a irrigar los dientes inferiores y superiores, acompañadas de venas homónimas. Los vasos linfáticos de dientes y encías se van a drenar en los nódulos linfáticos submandibulares, y los dientes van a recibir una inervación del trigénimo a través de los nervios alveolares. En la faringe destaca la arteria acmitalina, la rama de la arteria facial, y la vena palantina externa, que drena en el plexo venoso de la faringe. En general, pues los vasos linfáticos se drenan hacia el círculo linfodonal cervical. Luego en el esófago, las arterias para el esófago van a proceder de las arterias tiroideas inferiores, que es la porción cervical, de ramas pequeñas de la aorta torácica y de arterias bronquiales, la porción torácica, y de la arteria gástrica izquierda y de la arteria frénica inferior izquierda en la porción abdominal. Las venas del esófago son afluentes de las venas tiroideas inferiores, ácigos, hemiácigos y gástricas. Los vasos linfáticos del esófago se van a drenar en los nódulos linfáticos paratranquiales y en los nódulos cervicales profundos e inferiores, porción cervical, y en los nódulos linfáticos celíacos a través de los nódulos linfáticos gástricos izquierdos, que también está en la porción abdominal. El estómago está abundantemente vascularizado, de hecho, por las arterias, sobre todo por las arterias gástricas, gástrica izquierda, la derecha, la gastromental derecha, la gastromental izquierda y arterias gástricas cortas, procedentes del tronco celíaco. Las venas gástricas pues van a adoptar la disposición de las arterias, y las venas gástricas derecha e izquierda van a desembocar en la vena porta, la vena gastromental izquierda, y las venas gástricas cortas van a drenar a la vena esplénica. Y la vena gastromental derecha va a desembocar en la vena mesentérica superior. A lo largo de las curvaturas mayor y menor del estómago se van a disponer los vasos linfáticos gástricos, que recogen la linfa de las caras anterior y posterior del estómago. En su recorrido pues se van a disponer los nódulos linfáticos gástricos y gastromentales. Y ya finalmente pues la linfa se va a digerir a través de vasos eferentes hasta los nódulos linfáticos celíacos. La irrigación arterial del páncreas va a proceder de las áreas esplénicas, gastroduodenal y mesentérica superior. Las venas se van a drenar en las venas esplénicas, y en la vena mesentérica superior los vasos linfáticos se van a drenar en los nódulos pancreatoduodenales y celíacos.
Luego ya vamos a pasar al hígado. En el hígado se va a recibir la sangre oxigenada de la arteria hepática. La sangre desoxigenada que contiene nutrientes recién absorbidos de la vena porta, que es el tronco venoso que procede de la unión de las venas mesentérica superior, esplénica y mesentérica inferior, y que va a conducir al hígado la sangre venosa de todas las porciones subdiafragmáticas del tubo digestivo, del vaso y del páncreas. Las ramas de la arteria hepática, la vena porta y los conductos biliares se van a distribuir por el hígado, formando agrupaciones que reciben el nombre conjunto de triada portal. La sangre venosa del hígado es conducida por la vena hepática hacia la vena cava inferior. El hígado se va a presentar en los vasos linfáticos superficiales y profundos y se van a drenar en gran medida hacia los nódulos linfáticos del pedículo hepático. Las arterias de la vesícula biliar y el conducto cístico provienen de la arteria cística. Las venas son tributarias de la vena porta. Los vasos linfáticos se van a drenar en gran medida a los nódulos pediculares. En el intestino delgado, pues las arterias duodenales proceden del tronco celíaco y de la arteria mesentérica superior. El yeyuno y león, entre guión, está irrigado por la arteria mesentérica superior. Las venas duodenales van a desembocar en la vena porta y la sangre venosa del yeyuno y león se va a vertir en la vena mesentérica superior, que por cierto se une a la vena esplénica para formar la vena porta. Desde los vasos pilíferos de las vellosidades intestinales, los vasos linfáticos del yeyuno y león van a atravesar el mesenterio hasta los nódulos linfáticos mesentéricos. Y ahora en el colon, las arterias van a proceder de las arterias mesentéricas superior e inferior. El recto está irrigado por las arterias rectales, que son las hemorroidales, superiores, medias e inferiores. Las superiores pues provienen de la arteria mesentérica inferior, las medias son ramas de la arteria ilíaca interna y las inferiores nacen de la arteria pudende interna, que es rama de la arteria ilíaca interna que avasculariza el perineo y los órganos genitales externos. Las venas del colon se van a vertir en la vena porta a través de las venas mesentéricas superior e inferior. Las venas rectales hemorroidales superiores se van a desembocar en la vena porta a través de la vena mesentérica inferior, en tanto que las venas rectales medias inferiores se van a vertir en la vena cava inferior a través de las venas ilíacas internas. Los vasos linfáticos del colon drenan hacia nódulos linfáticos epicólicos en relación con las tenias paracólicos y cólicos. Los linfáticos del recto se van a drenar en mayor medida hacia los nódulos linfáticos mesentéricos e inferiores. Y ahora vamos a pasar al tema de inervación. La inervación sensitiva del paladar va a proceder de ramos del ganglio pterigopalatino, nervios palatino mayor, nasopalatino y palatinos menores. La inervación motora o paladar blando procede del plexo nervioso faringeo, formado por ramas del vago y el accesorio, excepto el músculo tensor del velo paladar, que es inervado por el trigémino. Luego pasamos a lo que es la lengua. En general, la musculatura de la lengua está inervada por lo que es el nervio hipoglotso. La inervación sensitiva de la mucosa del cuerpo de la lengua va a corresponder pues principalmente al nervio lingual y la de la raíz de la lengua al nervio glosofaringeo. La inervación motora va a provenir de la faringe, va a provenir del plexo nervioso, en el que van a intervenir accesorios como los nervios accesorios, el vago, el glosofaringeo y el trigémino. La inervación sensitiva procede en gran medida del glosofaringeo, aunque también pues intervienen lo que son los nervios trigémino y el vago. En el esófago, ese va a estar inervado por ramos de nervios laringeos recurrentes y fibras vasomotoras de los troncos simpáticos cervicales, porción cervical. Los troncos vagales, los troncos simpáticos torácicos, los nervios espláncnicos y el plexo nervioso esofágico que está en la porción abdominal.
Luego vamos a pasar a lo que viene siendo el estómago. La inervación en el estómago pues es tanto parasimpática como simpática, que es procedente del placo celíaco. La inervación del páncreas va a proceder de los plexos celíaco y mesentérico superior. Y el hígado recibe inervación del plexo celíaco, del nervio vago izquierdo y del pleno frénico. Luego ya pasamos a lo que viene siendo la vesícula ciliar, donde la inervación va a proceder pues del vago izquierdo y del plexo celíaco. Y en el intestino delgado, pues la inervación se va a derivar de los nervios vagos y de los nervios esplánicos. Y en el colon van a proceder de los plexos mesentéricos superior e inferior. El recto va a estar inervado por plexos rectales que van a derivar del plexo mesentérico inferior y de los plexos hipogástricos inferiores, y por el nervio rectal, que es en donde está el ano, el nervio rectal inferior. Y ahora vamos a pasar a lo que es el sistema endocrino. En el sistema endocrino pues se tiene en el común con el sistema digestivo lo que es el páncreas. El páncreas va a formar parte tanto del sistema endocrino y también va a pertenecer al sistema digestivo. Esto se debe pues que fabrica y segrega hormonas en el torrente sanguíneo y también fabrica y segrega pues enzimas en el aparato digestivo. Las hormonas que secretan en el sistema digestivo entran al torrente sanguíneo y circulan a través del cuerpo, actuando en receptores específicos dentro del tubo digestivo. Su regulación se basa en la retroalimentación negativa. Entonces, al aparato digestivo se vierte el jugo pancreático que van a intervenir en la digestión de los alimentos y va a producir dos hormonas para el sistema endocrino y va a realizar esta función a través de las células denominadas islotes de Langerhans, que son los islotes pancreáticos. Va a producir glucagón, que va a favorecer la degradación de glucógeno almacenado en los tejidos y va a liberar la glucosa en la sangre para su distribución. Hay que recordar que pues la glucosa se utiliza como fuente de energía para las células. Luego también va a fabricar lo que es la insulina, que tiene el efecto contrario, es decir, el glucagón va a liberar pues lo que es la glucosa y la va a absorber de la sangre por los diferentes tejidos, principalmente para los músculos. La glucosa pues es una fuente de energía para los músculos. Estas dos hormonas pues por así decir, son antagonistas. Una va a subir, una va a liberar y la otra va a absorber. Y cuando el páncreas no puede producir la suficiente insulina, pues la glucosa se va a acumular en la sangre y de ahí que se provoque la enfermedad que ya conocemos, pues denominada diabetes. En relación con otros aparatos, aquí podemos pues observar lo que viene siendo el sistema tegumentario, el nervioso, el linfático, musculoesquelético, el aparato respiratorio, el nervioso y el endocrino. Entonces, pues el sistema digestivo se va a conectar con los demás sistemas y aparatos del cuerpo humano. En el aparato urinario, pues va a ayudar con la absorción en el agua en el tubo digestivo. Se va a utilizar para luego excretar los desechos por medio de la orina. En el aparato respiratorio, pues la presión de los órganos del abdomen contra el diafragma va a ayudar a respirar el aire con una expiración forzada. En el sistema linfático, que es el que tenemos aquí, el ácido del tubo gástrico va a destruir las bacterias y toxinas que hayan en el estómago. Para el aparato cardiovascular, el tubo digestivo va a absorber agua para mantener el volumen sanguíneo y el hierro en la síntesis de hemoglobina en los eritrocitos. La bilirrubina se va a degradar y se va a excretar en las heces. Con el sistema endocrino, los islotes van a crear, o secretar más bien insulina y glucagón, que ya habíamos mencionado, que nos ayudan a liberar y absorber la glucosa. Y además, pues lo que vienen siendo las células de la mucosa, las gástricas y del intestino delgado, van a liberar hormonas que van a regular las actividades digestivas. El hígado va a inactivar algunas hormonas y va a suprimir su actividad.
además de producir angiotensinógeno. En el sistema nervioso, pues va a ayudar a la síntesis de nuevas moléculas de glucosa en el hígado junto con la digestión y absorción de hidratos de carbono de la dieta, y va a aportar la glucosa necesaria pues para formar el ATP necesario por las neuronas. Y ya pasando pues en el sistema musculoesquelético, el hígado va a convertir ácido láctico a glucosa, y el intestino delgado va a absorber el calcio y las sales de fósforo para formar una matriz extracelular del hueso. En el sistema tegumentario, pues el intestino delgado absorbe la vitamina D para producir el calcitrol. Además, pues el sistema digestivo pues va a reduce los nutrientes de la dieta a formas que las células pueden absorber y usarlas para producir ATP y formar pues a tejidos, que luego estos nutrientes pues van a ser necesarios para el crecimiento y las funciones de los tejidos y eliminar lo que nos sirve, en este caso los desechos, en las heces. Y pues eso ya sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.